El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios y todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él, y no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que vive en este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho nuevamente estar con ustedes en este domingo celebrando la Eucaristía de Navidad. Quiero proponerles una reflexión sencilla. Cuento una pequeña anécdota que un día un grupo de hermanos de familia, hermanos de sangre, se juntaron con tiempo suficiente para planear la cena de Navidad. Hacía ya tiempo que no se juntaban. Se organizaron entre ellos y quedaron de reunirse la Navidad de ese año en que ellos se reunieron. Cada uno de los hermanos inició por encaminarse a la cena de Navidad aquel 24 de diciembre de aquel año. El hermano mayor envió a su familia por delante, puesto que tenía que trabajar. Cuando salió de trabajar, se dirigía a la casa del hermano donde habían quedado pasar aquella noche. Pero el hermano, cuando iba saliendo de trabajar, se encontró con varios contratiempos hasta llegar al pequeño pueblo fuera de la ciudad donde vivían cuando eran pequeños. Cuando iba de camino se topó con un accidente, lo cual lo llevó a tomar una molestia y preguntarle al oficial qué era lo que pasaba. El oficial con calma le dice: hubo un accidente poco delicado y es necesario buscar un camino alterno. A aquel hombre le tocó agarrar un camino por el que ya nadie pasaba, puesto que después de muchos años el pueblo en el que vivía tenía ya libramiento y aquellos pequeños caminos
pavimentar que cuando era niño había conocido, tenía mucho que no lo recorría. Cuando iba de camino, se encontró con una familia que estaba sentada fuera de la casa. Se detuvo y los observó. Una familia que no tenía para comer, simplemente viendo pasar los transeúntes enfrente de su casa. Más adelante él observó en un pequeño crucero que había un tragafuegos y un limpiaparabrisas, y se detuvo a observarlos. Y miraba cómo aquellos limpiaparabrisas, en una noche que deberían pasar con su familia, trabajaban para poder cenar al menos aquella noche. Miraba cómo los tragafuegos lo hacían con una habilidad, alegres, con una sonrisa que pareciera aparente. Él comparaba la cena que él iba a tener en su casa y miraba cómo aquellos con tanta necesidad vivían felices, tranquilos, con una sonrisa quizás aparente, pero disfrazaba muy bien aquel momento. Se detuvo tanto a pensar que le dijo a uno de los tragafuegos, le dijo a un payaso que estaba ahí dando un pequeño show: los invito a mi casa a cenar. Aquellos dos hombres aceptaron. Y él llegó con ellos a su casa, a lo cual los familiares le reprocharon. Pero él se sentía tranquilo porque consideraba que estaba haciendo lo correcto. Al terminar la cena, los despidió. Él se quedó con su familia. Los acompañó a la puerta de la casa y los despidió, satisfecho y alegre, por una sola razón: porque había logrado ver la necesidad en su entorno con los ojos de Dios. Hermanos, qué importante es mirar nuestro entorno familiar y aprender a mirar con los ojos de Dios la necesidad de mi propia familia. Que a lo mejor la necesidad no es ni de una casa, ni de buena ropa, ni de buena comida. Creo que la hay. Pero es la necesidad a veces del amor que no se da. La necesidad a veces del diálogo que no se da. La necesidad de la comprensión que muchas veces no se da. La necesidad de la amabilidad en el hogar que casi no se da. Hoy la palabra de Dios nos habla de un Jesús que vino a hacer luz, a iluminar la tiniebla, el corazón, la mente, la inteligencia del ser humano para lograr captar en dónde está la necesidad en la que tengo que sufrir, al menos cuando ésta se me presente. El sencillo ejemplo que les presento al inicio de la reflexión es un hombre que vio la necesidad que se le presentó y aprovechó la oportunidad de mirar con los ojos de Dios aquella necesidad y la sufrió. ¿Cuántos de nosotros podemos ver la necesidad del hogar? La necesidad del hijo que quiere platicar con el padre y no platica. La necesidad de la esposa que quiere entablar un diálogo o una convivencia con el marido y no se da. Hoy la palabra de Dios nos dice: aprovechemos la venida de Cristo. Les pongo un ejemplo sencillo de nuestra realidad. Todos nosotros anoche pasamos una Navidad. El asunto es: ¿supliste esta necesidad? ¿Aprovechaste la oportunidad de estar juntos? Muchas veces no lo hacemos. Pasa una Navidad y pasa otra Navidad, la familia sigue igual. Los mismos pleitos, las mismas mentiras, los mismos enojos, la misma molestia, los mismos reclamos. Y hoy la palabra de Dios nos dice: ¿cómo aprender a mirar las Navidades que estamos viviendo? Les decía yo anoche, yo no sé si la Navidad que tú estás acostumbrado a vivir, y les decía, como les digo ahora, aquí en el momento de la celebración,
jóvenes de 20 años que llevan 20 navidades, personas de 30 años que llevan 30 navidades, de 50, de 70, que llevan 80 navidades. Y esas navidades te han llevado a ti y a mí a ser mejor ser humano. Ya eres mejor esposo, mejor esposa. Te has dejado iluminar por Dios, tú y yo. Hemos dejado que la luz de la verdad penetre nuestro corazón, nuestros pensamientos. Estas navidades que hemos celebrado nos han llevado a ser mejores. Porque si estas navidades que hemos celebrado no te han llevado a ser mejor esposo, mejor esposa, a tener una mejor Navidad, a tener una mejor relación, a vivir en la verdad, quiere decir entonces que la Navidad a la que estamos acostumbrados a celebrar no funciona. Y por eso hoy, celebrando el día del nacimiento de nuestro Salvador, valdría la pena que para la Navidad del año que viene hagamos verdaderos ajustes y podamos vivir Navidades distintas. No se te olvide que estás siendo maestro de tus hijos al enseñarle un prototipo de Navidad que ni a ti te ha funcionado. Tú quieres que tu hijo siga tu misma escuela en una Navidad que no le va a hacer mejor persona, que no le va a ayudar a crecer humana, espiritual, cristianamente. De repente nosotros celebramos la Navidad, pero nos centramos en lo superficial, en lo pasajero, en lo aparente. Yo les decía anoche, ¿quién te dijo que cuando Cristo estaba naciendo, estaba la señora hirviendo el pozole? ¿Quién te dijo que cuando Cristo estaba naciendo, otra estaba estirando los buñuelos? ¿Quién te dijo que cuando Cristo estaba naciendo, otro estaba echando las cervezas a enfriar? Precisamente porque nos detenemos en lo superficial, no vamos a lo regular de la Navidad. Cuando Cristo nació, era el momento de oración, gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra. Cuando a veces no tenemos ni paz en nuestro corazón y no hay paz en nuestras familias, y no promovemos ese signo que es importante para crecer en nuestros hogares. Por eso la palabra de Dios el día de hoy nos invita a descubrir si cada Navidad Jesucristo va penetrando más mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, mi familia, el corazón de mis hijos, si va penetrando más la verdad, la sinceridad, la honestidad, si va penetrando el diálogo, la sana comunicación. Si esto está sucediendo, sígueme. Esa es la Navidad que debes celebrar. Pero si a veces la Navidad te sirve a ti o a mí para salir del pleito, para ser indiferente, la Navidad así no es. Por eso vale la pena entender lo que yo les decía anoche: Navidad es novedad. ¿Qué novedad habría grande cuando tú puedas decir, o que tu familia pueda decir, mi papá ya no toma, mi mamá ya no se enoja, mis papás ya no pelean, me hablo con mi hermano? Esa es una buena respuesta a la Navidad. Por eso, queridos hermanos, hoy al celebrar el día de Navidad, procuremos centrarnos en lo medular, no en lo superficial. Yo les hacía la observación en la noche y les decía, cuando vivíamos los 9 días de las posadas, la mayor parte de los papás llegaban con los niños al aguinaldo. Les están enseñando que lo importante es el aguinaldo, el dulce, no la oración. Y ese no es el proceso de crecimiento en la fe. Por eso, queridos hermanos, procuremos mirar con los ojos de Dios a nuestra familia. Procuremos mirar con los ojos de Dios al corazón de nuestra familia. Procuremos mirar con los ojos de Dios la necesidad tanto personal como de nosotros y poder suplir en la medida de nuestra posibilidad. Nos ponemos de pie.